Chicos, segundos grados, segundo A, B y C. Vamos a comenzar nuestras clases de esta semana. Espero tengan a la mano lo que les pedí en plataforma y les recuerdo que es el libro y su cuaderno, porque parte de lo que hoy vamos a trabajar vamos a requerir de estos dos materiales, ¿de acuerdo? Sean bienvenidos y bueno, pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy es precisamente las fuentes históricas de los siglos XVI y siglo XVII. Todavía seguimos en la parte de la conquista de México. Recuerden que en la clase pasada hablábamos acerca de todo ese proceso de mestizaje que fue resultado de la conquista. Pero para esta ocasión vamos a ver que hay elementos muy importantes que resultaron también de esa conquista y que nos permiten reconstruir la historia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a las fuentes históricas y específicamente a las crónicas naturalistas que vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿de acuerdo? Bien, recordando un poquito acerca de lo que trabajábamos el primer trimestre, les invito a que se regresen en su libreta, ojeen hacia atrás en el primer trimestre y observen que decíamos que existían diversas herramientas que nos permitían trabajar, que nos permitían estudiar, que nos permitían referir la historia, que eran las famosas fuentes históricas, ¿sí se acuerdan? ¿Pero qué era una fuente histórica? Bueno, pues teníamos que era cualquier testimonio, podía ser escrito, podía ser oral, podía ser un material que nos permitía reconstruir la historia. Todos esos objetos, todos esos escritos, todas aquellas cosas que nos permiten reconstruir la historia, a eso se le denomina fuente histórica. Ahora, de acuerdo a sus características, pues tienen muchas formas de poder clasificarse según su origen, su aporte, dónde se encontró, la temática, el tema que abordan, a qué hace referencia, la intencionalidad, su origen. Entonces, debido a esas características pueden ser clasificadas de muchas formas. Esas fuentes históricas son importantes porque son la base de todo el proceso de la historia, de todo lo que nos permite ir sabiendo qué ocurrió. ¿Cuántas veces ustedes se han hecho la pregunta? Bueno, ¿y cómo lo saben? ¿Y cómo saben que se descubrió? ¿Y cómo saben que ocurrió? ¿Y cómo saben que vivían así? ¿Cómo saben que tenían ciertas características? Pues es precisamente gracias a esas fuentes históricas. Esos objetos, esos escritos, hasta los propios fósiles, todas esas herramientas son las que nos permiten ir reconstruyendo la historia y es como un gran rompecabezas. Cada elemento tiene una parte importante y al final van formando un todo y ese gran todo es la historia. Ahora, por su origen, ¿se acuerdan? Por ahí lo tienen ustedes porque hicieron por ahí algunos ejemplos. Lo escribieron, lo imprimieron, le sacaron copia al libro. Y por ahí teníamos que la clasificación de acuerdo a su origen es que había fuentes históricas primarias y habían fuentes históricas secundarias. Las primarias, como la misma palabra lo dice, proceden de la época que se está investigando. Procede directamente de esa época. Es decir, de primera mano, no hay de por medio nada. Son testimonios, pueden ser hechos, leyes, tratados, pueden ser memorias, imágenes, objetos de la vida cotidiana, todo eso de primera mano, de primera instancia. Y entonces por eso se les dice que son primarios, porque nadie los trabajó después, no hay una traducción después. Si hay una traducción de por medio ya no sería primaria, sería secundaria. Ahora, las fuentes secundarias han sido elaboradas con posterioridad al periodo que se está estudiando. Fundamentalmente pueden ser libros de texto, manuales, estudios científicos, pueden ser artículos de revistas, también pueden ser gráficos, mapas temáticos, cualquier tipo de herramienta, pero que una vez que existió en sus inicios fue procesada, como el libro de texto que ustedes tienen ahí a la mano, es una fuente secundaria. Ahora, las fuentes pueden ser escritas o pueden ser textuales, pueden ser gráficas, pueden ser estadísticas, pueden ser iconográficas. ¿Se acuerdan de las iconográficas que decíamos que son imágenes, fotografías, grabados, como lo que ustedes pueden observar aquí en la imagen, carteles, caricaturas, cómics? Pueden ser cartográficas como los mapas, pueden ser materiales como los restos, reconstrucciones,
pero también pueden ser fuentes orales, y para allá vamos, las famosas fuentes orales, como las crónicas naturalistas. Les voy a pedir por favor que busquen en su libro página número 180 y que vayan observando las imágenes o la imagen que viene precisamente en esa página y que nos habla de una de esas fuentes históricas que es escrita, también es iconográfica porque tiene imágenes y que fue clave para el proceso de la conquista. Cuando fue todo ese proceso, cuando llegaron los españoles, empezaron a explorar el territorio, llegaron esos conquistadores, viajaban de lugar a lugar, se dedicaron no solamente a ese proceso de conquista como tal, la guerra, como habíamos visto, ¿se acuerdan la guerra chichimeca? Sí, todo eso lo llevaron a cabo, pero hubo algo muy importante durante todo ese proceso y fue que ellos iban explorando ese nuevo mundo, ellos iban observando qué era lo que había, iban escribiendo todos esos elementos, les llamó mucho la atención y tenían un extremado interés en el mundo natural. Todo lo que ellos observaban lo iban escribiendo, lo iban dibujando. Por ejemplo, tenemos un códice hecho en aquellos años, una fuente del siglo XVI, que representa precisamente a todas esas especies. Se habla de que habían tanto especies animales como vegetales. ¿Qué significaba? Que ese explorador, ese conquistador, ese viajero observaba todas esas especies, tanto animales como vegetales. Es como cuando ustedes van a un paseo, un viaje, los llevan a un lugar diferente que no conocían, y entonces ustedes están observando todo lo que hay a su alrededor, se hacen muchas preguntas, y cómo será este animalito, y por qué esa construcción. Y entonces, a diferencia de ustedes que a lo mejor solo observan, ellos iban escribiendo y lo iban dibujando de acuerdo a cómo ellos percibían ese animal o esa planta. Y entonces ellos estaban asombrados porque, como ustedes saben, México es un país megadiverso, un país con una riqueza natural extraordinaria. Y entonces, a pesar de que había especies allá en Europa, de que también tenían muchas cosas interesantes, nada comparado con México, porque aquí en México, regresando un poquito a biología, primer grado, el hecho de tener muchos ecosistemas, el hecho de tener diferentes tipos de climas, eso aumenta esa megadiversidad en México, porque cada especie se adapta a un tipo de ecosistema, a un tipo de clima, y entonces eso permite que hayan muchas especies endémicas, es decir, muchas especies que son propias de una región determinada. Y entonces ellos al llegar empezaron a observar que había muchas especies, animales, plantas, y empezaron a dibujarlas, empezaron a escribir qué características, empezaron a observar para qué servían, para qué los utilizaban. Por ejemplo, les decía ese códice Pomar, en esa carta y ese documento, ese códice, ellos dibujaban a lo que observaban apegado a su época, pero lo curioso es que había uno específicamente, y quiero que observen en su página 180, la simia caudata. A lo mejor ustedes al observar pensaron exactamente lo mismo a lo que hace referencia. Es un mono capuchino que es endémico de México y Centroamérica. Solamente se encuentran en esos lugares, México y Centroamérica. Y entonces esta persona al observar ese mono capuchino, no lo conocía, no sabía qué tipo de animal era, y entonces lo empezó a dibujar, así como estos dibujos que les estoy observando, les estoy colocando y ustedes están observando. Él empezó a dibujarlo y entonces le coloca rasgos antropomórficos, es decir, que tienen forma o rasgos humanos. Ya lo notaron en el rostro, prácticamente en el rostro. Ahorita les voy a mostrar también la imagen. Ahí prácticamente ellos vieron precisamente esas características, decíamos, las fueron anotando. Hicieron todo un compendio de esas especies, su hábitat, qué características tenían, si era una ave, si era una planta, el color, el plumaje, lo largo, a lo mejor de su cola, sus patas, ciertas características que iba comparando. Y precisamente llegando aquí tenemos a la simia caudata. Esa simia caudata, les decía, endémica del sur de México,
tenía esos rasgos antropomórficos como en la cara, ya lo observaron. Esas características del animal, el tipo de pelaje, la forma de sus extremidades o de qué se alimentaba. Y entonces a su concepción, a la percepción de esta persona, colocaba esa especie a cómo era su visión, a cómo él la percibía. Otra, por ejemplo, es de un inglés llamado William Dampier, que también nos relataba acerca de los monos, que para ese tiempo ellos era asombroso porque muchos de ellos ni siquiera los conocían. Y entonces él habla acerca de una cierta clase de monos y él literalmente lo relata así. También lo pueden observar ustedes en la página 180 y dice: los monos que hay en esta parte son los más feos que he visto. Esas criaturas se mantienen juntas en grupos de 20 o 30 y merodean por las selvas. Algunos de ellos rompieron varas secas y me las tiraron. Otros esparcieron su orina y estiércol por mis orejas. Y al final uno de ellos, de mayor tamaño que el resto, vino a plantarse en una pequeña rama que se encontraba justo encima de mi cabeza y al saltar directo hacia mí me obligó a dar un traspié. Y entonces vemos varios elementos ahí importantes. El anterior, el mono caudata, decíamos, era una imagen muy similar, rasgos antropomórficos, pero el del inglés William Dampier, que también es una fuente histórica y primaria, escribe, es decir, una fuente escrita, escribe cómo era ese mono, pero no solamente describe sus características físicas, que a lo mejor no las imaginamos, sino cómo convivía con otros, cómo se comportaba, qué actividades realizaba, cómo era su actuar al estar en contacto con él, y prácticamente es como si nos estuvieran describiendo parte por parte su experiencia, y eso es lo gratificante y lo importante de esas crónicas naturalistas, porque esos conquistadores, esos exploradores y esos viajeros es como si nos trasladaran hasta ese lugar con sus descripciones, que nos trasladaran a ese lugar con sus dibujos, que nos trasladaran a ese lugar mostrándonos cómo percibían ellos esas especies, que nos trasladaran a ese lugar observando sus dibujos, el colorido y las características, y era como una especie de diario. Ellos ahí escribían todo, y es muy muy importante porque esas ilustraciones de animales de aquella época nos permitían saber cómo nos percibían en ese momento. Y con mayor razón, por ejemplo, las plantas. Ustedes se acuerdan más adelante cuando inicia el proceso de la conquista, el famoso Códice Badiano, si se acuerdan que lo habíamos comentado, donde se escribían todas las plantas que habían aquí en el territorio y para qué se utilizaban. Aunque ahí tenía un poco de mayor características y fines para saber para qué aprovecharlos en la medicina, aún así nos permitían saber cómo percibían nuestras especies vegetales también y cómo podían llevarse hacia otros continentes para poder aprovechar también esa característica o ese mestizaje y ese intercambio de plantas y animales. Y entonces esa era la finalidad de ese momento para los exploradores: escribir, dibujar y ejemplificar cómo eran las especies que ellos observaban, y que todo esto era nuevo para ellos porque no las conocían. Y esas son las famosas fuentes históricas y crónicas naturalistas. ¿De acuerdo? Espero haya quedado claro. Recuerden que pueden ver el video las veces que sean necesarias. Y para finalizar, les voy a dejar 2 preguntas para que las contesten. Ya saben, las suben a plataforma. La primera es: ¿cómo eran las ilustraciones de animales en aquella época? De acuerdo a lo que observaron ustedes aquí en el video, ¿cómo eran? Y 2, ¿cómo veían los exploradores a los animales que desconocían? ¿Cómo creen ustedes que los veían? ¿Con asombro? ¿Con preocupación? ¿Era algo extraordinario para ellos? Bueno, pues eso ustedes lo van a contestar y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por continuar. Recuerden, trabajos en plataforma, los seguimos esperando y pues me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense, cualquier duda ya saben, estamos ahí en la plataforma a cualquier situación. Nos vemos, cuídense.